Hola, hola, buenas tardes para todos. Hoy quiero compartirles un poquito sobre la solución de circuitos en conexión serie. Ya hicimos un ejercicio. Hoy les quiero compartir entonces en la solución de circuitos en conexión paralelo. Pero para ello quiero que retomemos un poquito sobre lo que es la ley de Ohm, la ley de Watt. Hemos indicado que estos elementos, la ley de Ohm comparte tres elementos o tiene en cuenta tres elementos que son el voltaje, la intensidad y la resistencia. Y del voltaje tendríamos acá que si yo quiero calcular voltaje sería el producto de la intensidad por la resistencia. Si lo que quiero calcular es intensidad será el voltaje dividido entre la resistencia. Y si quiero calcular resistencia será el voltaje dividido entre la intensidad. Ahora, de igual forma, la ley de Watt compara también tres elementos llamados potencia, voltaje o tensión. Recordemos que aquí durante esta grabación puedo decir voltaje, puedo decir fuerza electromotriz, puedo decir diferencia de potencial o puedo decir tensión. Y si hablo de cualquiera de esos cuatro parámetros o de esos cuatro conceptos, estoy hablando de la misma, del mismo elemento. Es decir, si yo digo tensión, estoy hablando también de voltaje, estoy hablando de fuerza electromotriz, estoy hablando de diferencia de potencial. Pero de la combinación de la ley de Watt y de la ley de Ohm, entonces aparece esta formulita que equivale a decir que es potencia igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Si lo colocamos en un triángulo como lo habíamos hecho anteriormente, potencia estaría en la parte superior, intensidad al cuadrado en la parte y resistencia en la parte de abajo. Si quiero calcular intensidad al cuadrado, me quedaría que es la potencia dividida entre la resistencia, y esto es igual a la intensidad, mm, igual a la intensidad igual a la raíz cuadrada de P sobre R. Recordemos, cuando yo tengo en el lado de una igualdad un elemento al cuadrado, un número al cuadrado, puedo hacer que ese cuadrado pase al otro lado de la igualdad como un radical, y lo cual me representa o estoy indicándolo aquí en este sector. Y si quiero calcular resistencia, tendríamos potencia sobre intensidad al cuadrado expresado en ohms. Otra formulita que resulta de la comparación entre la ley de Ohm y la ley de Watt es que la potencia es igual a la tensión al cuadrado sobre la resistencia. En este caso, tensión al cuadrado estaría arriba, la potencia estaría y resistencia en la parte de abajo. Si quiero calcular tensión al cuadrado, tendría que es igual a P por R, potencia por resistencia. Y si quiero solamente despejar E, tendríamos que la raíz de P multiplicado por la resistencia. De igual forma, la resistencia la resistencia puedo calcularla como el valor de la tensión al cuadrado dividido entre la potencia. Ahora, sabemos que los circuitos en conexión serie se comportan de la manera esta. Voltaje es igual al voltaje total, ¿sí? Perdón, el voltaje total es igual a la sumatoria de todos los voltajes parciales que vamos a encontrar. Que la intensidad en un circuito serie es igual para todos, pero que la resistencia es la sumatoria de cada una de ellas. Ahora miremos, cuando hablamos de circuitos en paralelos, recordemos una cosa, cuando hablamos de circuitos en serie, decíamos que es aquel en el que todos los elementos están conectados unos a continuación de otros, y que si el daño de uno de ellos se produjera, impediría el normal funcionamiento de los demás. No es que se dañen los demás, es que impide que los demás funcionen. En un circuito paralelo, las cosas son diferentes. Los elementos no todos no están conectados unos a continuación de otros, sino que todos están conectados a una misma diferencia de potencial, a un mismo voltaje o a una misma tensión. Y todos actúan de una forma diferente. Es decir, esa es una razón por la cual nosotros podríamos compararlo con las instalaciones que tenemos en nuestras casas. En nuestra casa podemos prender independientemente la luz de la cocina, del baño, de la alcoba. Podemos apagar la del baño sin que se apague la de la alcoba o la de la cocina.
cada uno actúa en una forma totalmente independiente. Los parámetros que vamos a tener en cuenta los circuitos paralelos, vamos a tenerlos aquí: voltaje, intensidad y resistencia. El voltaje en un circuito paralelo es igual al mismo que mida en el extremo del primer aparato que esté conectado, el que mida en el segundo aparato, en el tercero, en el cuarto y en el último aparato. Es decir, que si yo aplico 10 voltios al primer total, el primer aparato recibe los mismos 10, el segundo recibe los mismos 10, etc. En el ejemplo que daba de nuestra casa, todas las lámparas, ejemplo, estarían conectadas a un potencial o a una diferencia potencial de 120 voltios. Todas las lámparas, todos los aparatos que conectamos en nuestra casa, los cargadores, la televisión, el equipo de sonido, el microondas, todos están conectados a ese valor. Excepciónese, excepciónese, por ejemplo, casos donde tenemos estufas eléctricas, que a esas estufas eléctricas, dependiendo de cada una de ellas, puede estar conectado a un voltaje mucho mayor. Y la intensidad, mientras que la intensidad en los circuitos serie es igual en cualquier punto de estos, aquí la intensidad es variable en cada una de las ramas que tenga el circuito paralelo. Ya lo indicamos en un circuito. La resistencia, ¿sí? La resistencia en un circuito paralelo ya no es la sumatoria de cada una, no es la sumatoria de cada una, sino que tendríamos que aplicar esta normita que dice que es la resistencia total es igual al inverso de la suma de los inversos, ¿sí? Estos serían los inversos de cada uno de los valores de R1, de R2, de R3, de R sub n, la última resistencia que esté conectada en el circuito. Bien, pero cuando yo voy a hablar de cálculo de resistencia en los circuitos paralelos, vale la pena tener en cuenta unos conceptos, y cuando tenemos en cuenta esos conceptos nos evitamos entonces ubicar o realizar operaciones innecesarias. Un primer concepto es: si hay dos resistencias en paralelo y ambas son de igual valor, yo puedo aplicar esta fórmula. Digo que la resistencia total será igual al producto de R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Sí? Y si las dos, ejemplo, en el ejemplo que estoy haciendo acá, si las dos equivalen, por ejemplo, a 100 ohmios, quiere decir que si hago esta operación 100% sobre 200, que es la sumatoria de R1 más R2, el resultado sería igual a sería igual a 100. Pues ahí, ¿cuál es el concepto que yo tengo que aplicar? El concepto que debo aplicar es que si tengo dos resistencias conectadas en paralelo y ambas son de igual valor, el resultado el resultado equivalente de estas dos es una cuyo valor es la mitad del valor de una de ellas. Dicho en otras palabras, ¿cuánto vale una de ellas? Vale 100. ¿Cuántas resistencias hay conectadas en el circuito? Hay dos, entonces la divido entre dos y esto me dará el resultado que tenemos acá. Vale esta fórmula también para cuando tenemos más de dos resistencias conectadas en paralelo. Es decir, yo puedo tener 5 resistencias conectadas en paralelo y ambas todas son de 100 ohmios. Mi resultado total de esas 5 resistencias conectadas en paralelo y todas son de 100 ohmios es coger una que valga el valor de una de ellas, que sería 100, y la divido entre el número de resistencias, que serían 5, y el resultado sería entonces 20. Pero si encontramos que esto que les acabo de decir, sería esto que está aquí. El ejemplo que les daba aquí en el literal C, en el numeral C, es que si yo tengo 5 resistencias conectadas todas en paralelo, R1 de 100 ohmios, R2 de 100 ohmios, R3 de 100 ohmios, así 5, para no ponerme a utilizar esta fórmula que está aquí, que para unos les hace un poquito complicado, pues sencillamente utilizo esta otra y ya. ¿Cuál es la que utilizo? Si son todas del mismo valor. Resistencia total será igual al valor de una resistencia sobre el número de la resistencia. O sea, una resistencia, ¿cuánto vale? 100.
¿Cuántas resistencias habían conectadas? 5. 100 dividido en 5 me dará un valor de 20. El otro aspecto, el segundo aspecto, y este era el tercero, el segundo aspecto que tenemos es que si hay más de dos resistencias y todas son de igual valor, de diferente valor, perdón, todas son de diferente valor, entonces lo que hacemos es aplicar la ecuación esta, que está aquí. ¿Cuál la aplico? Aquí tengo una de 10 ohmios, una de 20, una de 30 y una de 40. Entonces diría que sería 1 sobre 1 sobre 10, 1 sobre 20, más 1 sobre 30, más 1 sobre 40. Y el resultado de hacer esa operación sería entonces que es la resistencia total que yo calculo aquí sería de 4,87 ohmios. Ese sería el resultado. Pero la cosa importante que yo quiero que ustedes se den cuenta acá es que cuando ustedes tienen resistencias de diferentes valores conectadas en paralelo, el resultado que le tiene que dar es una cuyo valor es menor que la resistencia de menor valor que esté conectada en el circuito. Dicho de otra forma, la resistencia de menor valor es 10. El resultado me tiene que dar por debajo de esta de 10 ohmios. O sea, tiene que ser menor de 10 ohmios. Solo así sé que lo que he hecho está, el cálculo que hice aplicando esta ecuación general estaría bien. De lo contrario, si le llega a dar un valor mayor que la de menor valor que está aquí, si el circuito es paralelo, la operación matemática que usted está haciendo está mal hecha. Y el cuarto aspecto, recuerden que hemos hablado de voltaje, de intensidad y de resistencia. El cuarto aspecto en los circuitos paralelos es la potencia. La potencia total en un circuito paralelo es igual a la sumatoria de todas las potencias parciales que encontremos en el circuito. Dicho de otra forma, yo puedo calcular la potencia de esta resistencia 1, de la resistencia 2, de la resistencia 3 y de la resistencia 4. Y la sumatoria de la potencia de aquí más esta, más esta, más esta, es la potencia total que yo voy a obtener en este circuito. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Aquí encontramos tres, em, cuatro resistencias todas conectadas en paralelo. R1 tiene un valor de 10 ohmios, R2 tiene un valor de 20 ohmios, R3 tiene un valor de 30 ohmios, R4 tiene un valor de 40 ohmios y vamos a hacer la operación. Entonces, lo primerito que nosotros miramos acá, el voltaje está aplicado. Por acá va a circular una corriente total hasta este punto y por acá saldrá la misma corriente total hacia la fuente también. El voltaje 1, bueno, vamos a mirar, yo por acá lo coloqué. Los voltajes 1, 2, 3 y 4 serán iguales al voltaje total. ¿Y cuál es la razón? Porque el circuito es paralelo. Y esa es la condición que me mostraba acá en las condiciones iniciales. El voltaje total es igual al voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje sub n. Quiere decir que en este circuito en el cual yo les estoy mostrando, como el voltaje total aplicado acá es 9 voltios, esta resistencia 1 se le aplica 9 voltios, esta resistencia 2 se le aplica 9 voltios, esta resistencia 3 se le aplica 9 voltios, esta resistencia 4 se le aplican los mismos 9 voltios. Ahora, vamos a hallar la resistencia total de esto, que digo entonces, aplico la fórmula general, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Hago la operación correspondiente reemplazando los valores que tenemos acá y al hacer la operación correspondiente me indica que la resistencia es de 4,87 ohms. Ahora bien, este es el nuevo circuito. Recuerden que es importante que ustedes vayan calculando el nuevo circuito que tiene. De lo contrario, no podrían devolverse en cuanto, y empezar y resolver las cosas, especialmente cuando son circuitos más complicados. La intensidad total de esto entonces sería el voltaje sobre la resistencia. El voltaje sería 9 sobre la resistencia y me daría que la intensidad total es 1,84 amperios. Ahora bien, calculo las intensidades 1, 2 y 3.
¿Dónde están las intensidades 1? Mírela, aquí está marcada aquí. La intensidad 2 está marcada acá, la intensidad 3 está marcada aquí, y la intensidad 4 acá. La intensidad 1 ahora sí entonces será el voltaje que está aplicándose en esta resistencia, que es el mismo voltaje total, dividido entre el valor de la resistencia, que es lo que tenemos acá, que sería el voltaje total, sí, dividido entre R1, me daría que es 0,9 amperios. Aquí para I2 sería dividir el voltaje entre el valor de la resistencia, me daría 0,45 amperios. El I3 del voltaje 3 sobre R3 me daría 0,3 amperios. Y aquí es el I4, discúlpenme, se me fue es I4, sería 9 voltios sobre 40 ohmios, me daría este valor. Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo sumo todas estas que están aquí, todas estas intensidades, el valor sería 1,87 amperios, que estaría aproximadamente igual a este si yo utilizo todos los decimales que se me muestran aquí en la división de 1 entre 0,205. De esa forma resolveríamos el circuito en paralelo. Espero pues que les haya quedado claro esta explicación. Cualquier cosa ya saben, lo pueden hacer conmigo a través de mi chat. Y bueno, un feliz día para todos. Espero pues que haya sido de su entendimiento total. Muchas gracias.